A ver, jóvenes, buenas tardes. Hoy continuamos con la sesión de clase del día de ayer. Y en la clase de ayer vimos en qué consistían los circuitos básicos de automatismos eléctricos, ¿no? Entonces, hoy vamos a tratar sobre la lógica de funcionamiento de los circuitos eléctricos de automatismos, para poder entender cómo se comportan estos circuitos. La lógica de funcionamiento de un circuito, vamos a tomar el arranque como ejemplo, a manera de explicación, el circuito de arranque directo de un motor trifásico, ¿no? Para poder hacer la explicación correspondiente, ¿no? Entonces, para entender la lógica de funcionamiento de los circuitos con contactores, comenzaremos con este circuito más sencillo y de uso común, que es conocido como arranque directo, el cual posee un contactor tetrapolar, un relé térmico, protecciones y un juego de pulsadores, ¿no? Un pulsador normalmente abierto y un pulsador normalmente cerrado. Según el esquema, paso número 1, para arrancar el motor, se cierra manualmente el interruptor general A1, ¿no? Aquí en el gráfico de la izquierda se muestra el paso número 1, la letra A1 que nos indica el interruptor general, ¿no? Entonces, en el circuito de potencia podemos ver el interruptor general. Para arrancar el motor se cierra el interruptor general A1 del circuito de potencia. Paso número 2, se actúa sobre el pulsador de marcha, normalmente abierto, B1, ¿no? Entonces, acá tenemos los pulsadores de marcha N1, que está dado por la letra B1, paso número 2, ¿no? Tenemos el pulsador, ¿no? Como es normalmente abierto, se expulsa y el circuito cierra, ¿no? Al excitarse la bobina del contactor principal A1 y A2, por lo que se cierran todos sus contactos asociados debido a la fuerza magnética y llega la tensión al motor, ¿no? A1 y A2, acá están los contactores, se cierran, ¿no? Y todos sus contactos asociados debido a la fuerza magnética de la bobina del contactor, ¿no? Entonces comienza o llega a la tensión, por lo que el motor arranca, ¿no? En ese momento. Y, ¿no? Si observamos, tenemos el circuito de potencia y tenemos el circuito de mando, ¿no? La circulación de la corriente en el instante que se acciona el pulsador de marcha B1, ¿no? El pulsador de marcha B1, la circulación de la corriente en el instante que se circula o que se acciona el pulsador de marcha B1, al mismo tiempo se acciona el contacto auxiliar C1, ¿no? Contacto auxiliar C1, como se muestra en el gráfico, ¿no? En el gráfico. Que está normalmente abierto, ¿no? 13 y 14. 13 y 14, ¿no? Circulando también por esta corriente hacia la bobina del contactor C1, ¿no? Entonces, todo lo que vemos, línea de color rojo, es por donde va a circular la corriente, ¿no? La corriente.
¿no? Entonces, al momento que se acciona el contacto circular, el auxiliar C1, que es normalmente abierto, en 13 y 14, en 13 y 14, circulando también por esta corriente hacia la bobina del contactor C1, ¿no? Ahora, como la bobina del contactor está energizada y los contactos auxiliares accionados, al momento de soltar el pulsador, este se abre, no circulando más corriente por él, pero sí lo hace por el contacto auxiliar que sigue cerrado gracias a la bobina del contactor, que, que nunca se ha de ser desenergizado, ¿no? Desenergizado, ¿no? Entonces, como la bobina del contactor está energizada y los contactos auxiliares accionados, acá tenemos los contactos auxiliares accionados, ¿no? Este se abre, no circulando más corriente por él. Entonces se abre el circuito, ya no pasa corriente, ¿no? Pero sí lo hace el contacto auxiliar que sigue cerrado. El contacto auxiliar que sigue cerrado, ¿no? Gracias a que la bobina del contactor nunca se ha desenergizado, ¿no? ¿No? Entonces, esta es una descripción lógica de cómo trabajan los circuitos eléctricos automatizados que usan, ¿no? Los componentes de automatismo como el relé térmico, los pulsadores, los contactores, ¿no? Como podemos observar, como elementos de protección vemos el fusible, ¿no? Y los interruptores que son elementos de protección del circuito, ¿no? Es decir, que si se deja de pulsar B1, el motor sigue girando debido al contacto auxiliar C1 del contactor del circuito de mando, ¿no? Que está cerrado por estar excitada su bobina, es decir, el contacto auxiliar C1 sirve de retención o mantenimiento de la bobina y va en paralelo con el pulsador de marcha, ¿no? Para parar el motor se pulsa B sub 0, el pulsador de parada, normalmente cerrado, entre los puntos 11 y 12, lo que va a desexcitar la bobina, quedando este sin tensión y se abre el contactor y todos sus contactos auxiliares asociados, ¿no? Si vemos el circuito, acá tenemos, ¿no? El contactor, tenemos los pulsadores de marcha, B1, los contactores auxiliares C1, entonces viene la energía, ¿no? Se activan los pulsadores, en este caso que es normalmente cerrado, abierto, se cierra, circula la energía se distribuye y vienen los pulsadores de marchas, ¿no? B1 con sus contactos auxiliares, ¿no? Entonces, acá viene la energía eléctrica, como está abierto, no pasa corriente, al pulsarlo se cierra, pasa corriente y va, ¿no? A la, a la bobina de los contactores, ¿no? A la bobina de los contactores. Generalmente, cuando está funcionando el motor, muchas veces se produce una sobrecarga, ¿no? Actúa en este caso el relé térmico, ¿no? El relé térmico que abre el contacto auxiliar que está normalmente cerrado, E39126, en el circuito de mando, provocando que la bobina del contactor se quede sin tensión y abre el circuito principal y todos los contactos auxiliares, protegiendo al motor. A su vez, el contacto del relé térmico E3 se cierra cuando todo el circuito está desactivado, sirviendo a dicho contacto para ser usado con una señal luminosa
o una alarma sonora, ¿no? Indicando que hubo una falla en el motor y que este requiere mantenimiento, ¿no? Esta es la función principal que cumple el el relé térmico, ¿no? Si vamos al circuito principal o circuito de potencia, ¿no? Acá tenemos el relé térmico, en el circuito de potencia y en el circuito de mando, ¿no? Entonces, si hay algún problema, ¿no? Entonces, protege desenergizando este, los contactos auxiliares de los contactores, ¿no? Y a la vez desenergiza la bobina del contactor, ¿no? Abriéndose los contactos del contactor y parándose, ¿no? El motor al no circular ya energía, energía eléctrica, ¿no? Y para esto muchas veces, ¿no? Se colocan circuitos auxiliares, ¿no? Donde hay contactos que son usados como una señal luminosa o una alarma sonora que nos indican que hay una falla en el motor y requiere mantenimiento, ¿no? Como ven, los criterios de protección con los contactores, todo circuito de fuerza siempre debe estar protegido frente a sobrecargas y cortocircuitos, utilizando para ello una combinación de dispositivos vistos en la clase anterior, ¿no? Y a la combinación de ambas protecciones se suele encontrar siempre un dispositivo denominado guardamotor y tendremos entonces varias posibilidades de protección contra cortocircuitos mediante un fusible o un interruptor electromagnético situado antes del contactor, ¿no? ¿No? Entonces esto ustedes sí se conocen porque muchas veces este, la llave cuchilla de las viviendas se colocan los famosos fusibles, ¿no? Cuando hay un cortocircuito, ¿no? Se funde y se abre el circuito y ya no circula corriente, ¿no? Lo mismo si tiene una ducha eléctrica, generalmente va un interruptor electromagnético, ¿no? Que si ocurre sobrecarga o hay cortocircuito, se abre y también ya no circula corriente, ¿no? Lo mismo, la protección contra sobrecargas mediante un relé térmico de sobrecarga o interruptor termomagnético. En este último caso podemos sustituir la protección contra cortocircuitos por un dispositivo que combinan ambos tipos de protección, que se denomina guardamotor, y que está diseñado para soportar las corrientes de arranque de los motores, ¿no? Siempre al arrancar un motor, consume gran cantidad de corriente que puede ocasionar sobrecargas, ¿no? En el caso de utilizar dos dispositivos diferentes, uno para la protección contra cortocircuitos y el otro para protección contra sobrecargas, dispondremos de la primera protección en la cabecera de la instalación, mientras que el térmico se dispondrá entre el contactor y el reflector. Si optamos por proteger la instalación de un dispositivo combinado, esto se colocará en la cabecera de instalación aguas arriba del contactor, ¿no? Acá tenemos los gráficos, ¿no? Protección contra cortocircuito por fusible. Acá tenemos los fusibles, ¿no? Q2, representado por la letra Q2, y sobrecargas por relé térmico F1, ¿no? Y sobrecargas por relé térmico F1, ¿no? Quizás acá está ¿no? En el circuito de mando, el relé térmico F1, ¿no? Acá mismo podemos observar también F1, ¿no? Entonces, hay protección contra cortocircuito por el posible Q2, ¿no? Y
por sobrecargas el uso del relé térmico, ¿no? Del relé térmico. La protección contra cortocircuitos por interruptor, un interruptor electromagnético Q1, acá tenemos un interruptor electromagnético Q1 y sobrecargas por el relé térmico F1, ¿no? Por el relé térmico F1. Acá se muestra F1 y tenemos el contactor o el interruptor electromagnético Q1. Y protección contra cortocircuitos por sobrecargas por interruptor termomagnético y guardamotor, ¿no? Entonces, protección contra cortocircuitos por sobrecargas por interruptor. Acá tenemos interruptor y por interruptor termomagnético o guardamotor, ¿no? El guardamotor. Entonces, estas son las tres maneras que sirven de protección contra sobrecargas y cortocircuitos en un circuito eléctrico de automatismos, en este caso, ¿no? Si queremos, por ejemplo, para un arranque directo de un motor trifásico, y asimismo para cualquier elemento que reciba carga, ¿no? Carga eléctrica, ¿no? Acá tenemos otro tipo de esquemas que son utilizados también, ¿no? El unifilar y el multifilar de un automatismo, ¿no? Acá tenemos el esquema o el diagrama pictórico, podríamos decir, donde se observamos los elementos del circuito de automatismo eléctrico. Tenemos el esquema unifilar, porque está en una sola fila, y tenemos el esquema multifilar, donde acá tenemos, ¿no? Tres filas. En este caso tenemos la línea 1, la línea 2 y la línea 3, ¿no? Entonces, esta es la instalación real, pictórica, podríamos decir, donde se ven los componentes del circuito eléctrico que se conectan al motor eléctrico, ¿no? Tenemos una línea de alimentación que va al interruptor, ¿no? Luego va al contactor y al relé térmico, ¿no? Acá tenemos un esquema elemental también de conexión de un contactor con lazo de retención, indicador de marcha y falla para un arranque directo, ¿no? Tenemos el esquema, ¿no? Tenemos el circuito de potencia y el circuito de planta, ¿no? Ya tenemos el esquema pictórico, podríamos decir, o donde se observan cómo van los componentes del circuito de automatismo eléctrico. Tenemos el circuito de potencia, con la simbología correspondiente de cada uno de los elementos que constituyen el circuito, ¿no? El motor trifásico, tenemos el relé térmico, el contactor, el interruptor y ¿no? Lo mismo acá tenemos el circuito de mando, donde se observa, ¿no? La simbología de los componentes, pero de la maniobra que se ejecuta para activar este circuito, ¿no? Entonces tenemos todo el sistema de, de contactores, del relé térmico y sus circuitos auxiliares, donde pues, estos generalmente son luminosos, en este caso verde y rojo, ¿no? Rojo está en marcha, verde está en marcha, rojo está parado, de acuerdo a la simbología, ¿no? Entonces, esta es la manera sintética como es
funcionamiento lógico de un circuito de automatismos eléctricos, ¿no? Con sus distintos componentes. Hemos tomado como ejemplo un circuito básico de arranque directo de un motor para poder especificar el comportamiento de cada uno de los elementos dentro del circuito tanto del circuito principal o de potencia y del circuito de mando, ¿no? Del circuito de mando. Para optimizar un poco o tratar de reforzar lo que se ha vertido aquí en la clase, vamos a observar un videito donde nos haremos una explicación de, de cada uno de estos tipos de circuitos eléctricos de mando, ¿no? Mando en reposo, observamos que si no presionamos el pulsador de marcha S2, no se energiza la bobina del contactor M1, ¿sí? De esta manera, los contactos principales y auxiliares permanecerán en reposo. Los contactos principales alimentarán al motor, los contactos principales no alimentarán al motor, el normal abierto 1314 estará abierto y el normal cerrado NC 2122 estará cerrado. ¿Sí? Veamos. Tengo el circuito de potencia, ¿sí? Con todos sus componentes y el motor, y tengo el circuito de el esquema o circuito de mando, ¿sí? Con todos los contactos, ¿sí? Tanto del relé térmico como los contactos auxiliares de en este caso sería el contacto auxiliar normal abierto del contactor, ¿sí? Y tengo los pulsadores de parada, de marcha, la bobina, ¿sí? Y las lámparas de señalización. Con el pulsador de marcha sin presionar, ¿sí? Voy a tener una corriente que va a pasar, ¿sí? Por el normal cerrado del relé térmico, va a pasar por el pulsador de parada, ¿sí? Que tiene una posición normal cerrada, y va a quedar en el normal abierto, en el pulsador normal abierto, ¿sí? En el pulsador de marcha, ¿sí? Entonces no va a poder eh, no va a poder pasar corriente. Lo mismo sucede acá con el 98, 97, ¿sí? Con este contacto que está acá, igual, la corriente llega hasta acá y acá va a llegar hasta acá, ¿sí? Bien. Así las cosas, la corriente que alimenta el motor, ¿sí? No va a poder pasar por el contactor, ¿sí? Porque la bobina no está activada, ¿sí? Eso sucedería si yo no tengo presionado el pulsador de marcha, ¿sí? La señalización del motor detenido, ¿sí?
nos va a decir que el motor, aunque nosotros estemos a una distancia considerable del motor, con la señalización vamos a ver que el motor está detenido y efectivamente el motor va a estar parado. ¿Sí? Ahora veamos qué sucede si presiono el pulsador y tengamos presente, dice que el pulsador no es un interruptor, el pulsador solo dejará pasar la corriente unos instantes, después volverá a su posición de reposo, normal abierta. Volvemos a tener los esquemas. Si yo presiono el pulsador, aparece una corriente que ahora sí va a atravesar todos los contactos que están cerrados, aunque sea por un segundo. Por la leve presión que yo hago sobre el pulsador de marcha, va a pasar corriente a la bobina. Llega corriente a la bobina y los contactos, ¿sí?, principales se van a cerrar, el normal abierto se va a cerrar y el normal cerrado se va a abrir. ¿Sí? Los contactos NA se cierran y los NC se abren, ¿sí?, como figura en la imagen. ¿Sí? Bien, al presionar el pulsador de marcha S2, la bobina es energizada y todos sus contactos cambiarán de estado por un tiempo pequeño, ¿sí?, mientras yo tenga presionado el pulsador. Uno de los contactos que cambiará de estado es el normal abierto, dice, el 1314, el cual se cerrará. De esta manera, cuando yo suelte el pulsador, la bobina continúa alimentándose, ¿sí?, va a seguir pasando corriente por el 1314. Por el contacto normal abierto que se cerró, o sea el 1314, va a continuar pasando corriente, ¿sí?, y seguirá alimentando la bobina por ese contacto. Veamos. Si yo suelto el pulsador de marcha, la corriente va a seguir circulando ahora por el 1314. La bobina sigue teniendo alimentación. ¿Sí? También vamos a tener alimentación en la lámpara de marcha, si ustedes se fijan. Bien, a esta maniobra se le llama enclavamiento. Diríamos que el motor está enclavado, ¿sí?, porque está actuando o está trabajando por medio del 1314, se podría decir. Bien, entonces la corriente continúa pasando por el motor, la corriente principal, porque los contactos principales del contactor están cerrados, ¿sí? El motor continúa funcionando. El motor solo se detendrá cuando presionemos el pulsador de parada o cuando el relé térmico de sobrecarga actúe, ¿sí? En este caso, yo puedo tener un relé de sobrecarga que esté protegiendo el motor, puedo también hacer que un contacto si yo por ejemplo no tengo fusibles y tengo un relé, un guardamotor, perdón, magnético, puedo hacer que este me señalice igual que el motor salió por cortocircuito, ¿sí? Las variantes son un montón, ¿sí? Pero vamos a ver qué sucede en el esquema que yo estoy trabajando, ¿sí? Vamos a ver qué sucede si trabaja el relé térmico, cómo actuaría el sistema, el esquema, perdón, o el circuito de mando. Bien, con el relé térmico accionado, ¿sí?, el normal cerrado 95-96 se abre, ¿sí? ¿Qué pasa? La corriente quedará nada más que hasta ese punto, ¿sí?, porque se abrió ese contacto. La bobina estará sin alimentación, ¿sí?, el motor estará detenido, ¿sí?, y como el normal abierto 97-98 se cierra, yo voy a tener pasaje de corriente hacia la lámpara de señalización ahora, que me va a indicar que el motor salió por falla térmica, ¿sí? Tendremos señalización de motor detenido, y efectivamente el motor va a estar detenido, ¿sí? Bien, esa es toda la explicación, espero que se entienda. Ok. Es una explicación de los circuitos aquí con
jaula de ardilla. El arranque directo es el método más simple para arrancar un motor trifásico de inducción. Consiste en conectar al motor directamente a la tensión de red a través de un interruptor y un contactor. Este tipo de arranque es muy utilizado en todas las industrias, gracias a su simplicidad, flexibilidad y economía de operación. Se recomienda realizar este tipo de arranque para motores de baja potencia, hasta 8 HP, o en algunos casos, en motores de alta potencia cuando se requiera vencer el torque inicial. Analicemos ahora algunos parámetros muy importantes en el momento del arranque del motor. En la primera imagen, vemos que el motor alcanza el voltaje nominal de forma instantánea. Esto se logra conectando las fases del motor directamente a la tensión de alimentación. Entre ellos existe un contactor que hace de apertura y cierre del circuito. Vemos que en el arranque directo, la corriente de arranque es de 6 a 7 veces la corriente nominal, produciéndose grandes corrientes de arranque, el cual puede ocasionar caídas de tensión en el sistema. Con respecto al torque, el par de arranque generalmente puede aceptarse entre 2 y 4 veces más que el par de carga nominal, produciéndose estrés mecánico sobre el motor, daño en rodamientos y acoples, aumentando los costos de mantenimiento. Los dispositivos eléctricos necesarios para efectuar el arranque directo son un interruptor termomagnético trifásico para la protección del circuito de potencia, un interruptor termomagnético monofásico para la protección del circuito de control, un contactor para la maniobra de apertura y cierre, un relé térmico para la protección ante sobrecargas, un pulsador stop para detener el motor, un pulsador start para arrancar el motor, una lámpara de señalización roja que se enciende cuando el motor está detenido, una lámpara verde para indicar que el motor está en funcionamiento y una lámpara ámbar para indicar un fallo del motor. El circuito eléctrico del arranque directo se muestra a continuación, el cual se compone del circuito de control, donde podemos ver a los contactos auxiliares del relé térmico, a los pulsadores Start, Stop, bobina del contactor, contactos auxiliares y lámparas indicadoras verde, rojo y ámbar. También cuenta con el circuito de potencia, donde podemos ver al interruptor termomagnético trifásico, los contactos de potencia del contactor y relé térmico. Mostremos físicamente el equipamiento necesario. Interruptor termomagnético monofásico para el circuito de control. Interruptor termomagnético trifásico para el circuito de potencia. Contactor unido al relé térmico. Pulsador normal cerrado stop. Pulsador normal abierto start. Pilotos luminosos rojo, verde y ámbar. Veamos la implementación de un circuito de arranque directo de motor trifásico, tanto el circuito de control como el circuito de potencia. Comenzaremos con la implementación del circuito de control. Verifiquemos el cableado. Notamos que de la salida del interruptor lo conectamos hacia el borne 95 del relé térmico. Vemos el cableado de la salida del interruptor hacia el borne 95 del relé térmico. Del borne 96 del relé térmico se conecta hacia el borne 1 del pulsador stop. Conectamos desde el borne 96 del relé térmico hacia el borne 1 del pulsador normal cerrado, pulsador stop. Luego conectamos desde el borne 2 del stop hacia el borne 3 del start. Conectamos desde el borne 2 del pulsador stop hacia el borne 3 del pulsador start. Conectamos desde el borne 4 del pulsador start hacia el borne A1 de la bobina del contactor KM1. Desde el borne 4 del pulsador lo estamos conectando hacia el borne A1 de la bobina del contactor. Desde el borne 3 cableamos hacia el borne 13, que es la entrada de un contacto auxiliar del contactor KM1. Desde el borne 3 del pulsador lo conectamos hacia el borne 13, que es la entrada de un contacto normal abierto. Desde el borne 14, que es la salida del contacto auxiliar del contactor, cableamos hacia el borne A1 que pertenece a la bobina del contactor. Conectamos el borne 14, que es la salida del contacto auxiliar normal abierto, hacia el borne A1 de la bobina del contactor.
Ahora, desde el borne 14, que es la salida del contacto auxiliar, unimos con un extremo de la lámpara verde, con el X1. Vemos a la lámpara verde, cuyo un extremo ha sido cableado hacia el borne 14, que es el extremo del contacto abierto. Hasta ahora ya tenemos cableada toda esta parte del circuito. Ahora nos falta cablear desde la entrada de este contacto auxiliar normal abierto hacia la entrada del contacto normal cerrado del contactor. Unimos un cable desde la entrada del contacto normal abierto, borne 13, hacia la entrada del contacto normal cerrado. Cableamos la salida del contacto cerrado hacia un borne de la lámpara de color rojo. Para ello comprobemos que la salida del contacto cerrado está unida hacia un borne de la lámpara de color rojo. Extremo de la lámpara roja unida hacia la salida del contacto cerrado. Ahora veamos este tramo, en el cual tenemos que unir el borne 95 con el borne 97 del relé térmico. Mediante este cable rojo unimos el borne 95 con el borne 97. Unimos el borne 98 del relé térmico hacia un borne de la lámpara ámbar. Unimos el borne 98 del relé térmico hacia un extremo de la lámpara de color ámbar, la que está aquí. Esta lámpara. Habiendo terminado con el cableado eléctrico de esta parte del circuito, verifiquemos el cableado de la parte inferior. Para ello tenemos que cablear desde el terminal A2 de la bobina del contactor hacia un extremo de la lámpara verde. Hemos cableado el borne A2 de la bobina del contactor hacia el borne que quedaba libre de la lámpara verde, la del medio en la lámpara verde. Ya habiendo hecha la conexión entre el A2 de la bobina y el extremo de la lámpara verde, realizamos una conexión entre ese mismo extremo de la lámpara verde y el extremo de la lámpara roja. Según el circuito, el extremo de la lámpara verde tiene que estar unido al extremo de la lámpara roja. Si vemos el cable negro, un extremo de la lámpara verde está unida con un extremo de la lámpara roja. Verifiquemos qué son las lámparas. Lámpara verde y lámpara roja. Ahora, este extremo de la lámpara roja, el cual fue unida hacia el borne de la lámpara verde, tenemos que empatarla hacia un extremo de la lámpara ámbar. La conexión es desde un extremo de la lámpara ámbar hacia un extremo de la lámpara roja. Aquí tenemos la conexión. Un extremo de la lámpara ámbar, mediante este cable rojo, es unida hacia un extremo de la lámpara roja. Vemos que se trata de la lámpara ámbar y la lámpara roja. Ámbar y roja. Ahora tenemos que unir el extremo de la lámpara ámbar con el borne de salida del interruptor termomagnético, el borne 4. Vemos que este punto de la lámpara ámbar, verifiquemos que es la lámpara ámbar, está unida mediante este cable azul hacia la otra línea del interruptor termomagnético. Por último, conectamos las entradas del interruptor termomagnético hacia un enchufe para conectarlo a una fuente de 220 volt de corriente alterna. Verifiquemos la implementación del circuito de control. Para energizar el circuito, subimos el interruptor termomagnético. Notamos que se enciende la lámpara de color rojo, indicando que el motor está detenido. Si presionamos el pulsador Start, se enciende la lámpara verde, indicando el arranque del motor, y se apaga la lámpara roja. Apagamos el motor y lo volvemos a encender. Notamos que si dejamos de presionar el pulsador Start, la lámpara queda encendida, ya que el circuito tiene un enclavamiento eléctrico. El enclavamiento eléctrico se basa en conectar un contacto auxiliar del contactor de bornes 13 y 14 en paralelo al pulsador Start, en el cual unimos el borne 13 al borne 3 y el borne 14 al borne 4, dándose de esa manera el enclavamiento eléctrico.
ya que cuando presioné el pulsador se energizó la bobina, se cerró este contacto. Y si dejo de presionar el Start, la corriente fluye por este sentido. Cuando el motor esté arrancado, simulemos una falla por sobrecarga. Eso se obtiene presionando el test de relé térmico. Se enciende la lámpara ámbar indicando un fallo. En ese momento se da la conmutación de sus contactos auxiliares. En ese estado no se puede arrancar el motor. Hagamos la prueba. Presionamos Start y vemos que no se enciende la lámpara verde. Tenemos que restablecer el sistema presionando Reset. Vemos que se apaga la lámpara ámbar y se enciende la lámpara roja, indicando que el motor está detenido. En ese caso puedo volver a arrancar el motor. En Start, apago, prendo, genero una falla otra vez. Se activa la lámpara ámbar. No puedo arrancar. Reseteo. Elimino la falla. Se enciende la lámpara roja. Y puedo volver a arrancar. Este sería el circuito de control del arranque directo de un motor trifásico. Una vez culminada e implementada el circuito de control, daremos inicio al circuito de potencia, el cual requiere una fuente trifásica, un interruptor termomagnético trifásico, los bornes de potencia del contactor, los bornes de potencia del relé térmico y el motor de inducción trifásica. Aquí vemos al interruptor termomagnético trifásico, el cual posee los bornes 1, 3 y 5, que según el plano, los bornes 1, 3 y 5 deben estar conectados hacia una fuente trifásica de líneas L1, L2 y L3. Iniciemos con el cableado del circuito de potencia. Iniciaremos con el cableado desde la salida del interruptor termomagnético hacia la entrada de los bornes de potencia del contactor. Este primer punto de salida del interruptor tendrá que ser conectado al borne 1 de potencia del contactor, desde el borne 4 hacia el borne 3 del contactor, y desde el borne 6 hacia el borne 5, desde el borne 6 hacia el borne 5. Verifiquemos el cableado de potencia, en el cual el borne 2 del interruptor va unido al borne 1 del contactor, contacto de potencia. Del borne 2 del interruptor va unido hacia el borne 3 del contactor, segundo contacto de potencia. Y el borne 6 del interruptor va unido al borne 5 del contactor, tercer contacto de potencia. Tenemos los bornes 2, 4 y 6, que son la salida de los contactos de potencia del contactor, y los bornes 1, 3 y 5 del relé térmico, que corresponden a esos terminales, en el cual la unión entre el relé térmico y el contactor será de forma directa. Podemos ver que el primer borne del relé térmico está unido al borne 2 del contactor, el borne 3 del relé térmico al borne 4 del contactor, y el terminal 5 del relé térmico hacia el borne 6 del contactor. Ahora uniremos la salida del relé térmico, los bornes 2, 4 y 6, hacia los bornes del motor trifásico. Vemos al motor trifásico, la parte posterior, la parte frontal unido al eje. Vemos a sus bornes eléctricos, en el cual los cables provenientes del motor tendrán que unirse a la salida del relé térmico. Notamos que de la salida del relé térmico, los bornes 2, 4 y 6, cables rojo, blanco y negro, han sido conectados hacia el motor eléctrico. Para ver su funcionamiento, habilitaremos el interruptor trifásico y monofásico. Vemos que se enciende el piloto color rojo, indicando que el motor está detenido. Arranquemos el motor presionando el pulsador Start. Vemos que se enciende la lámpara verde, indicando que el motor está en marcha. Para detener el motor, presionamos el pulsador Stop. Volvamos a arrancar el motor. Con el motor arrancado, simulemos una sobrecarga. Para ello tenemos que presionar el pulsador Test del relé térmico. Presionamos el test.
deteniendo el motor, encendiendo la lámpara ámbar, indicando que el motor está detenido en modo falla por una sobrecarga. En modo falla, si presiono el Start, el motor no arranca. Como lo vengo comentando, para reiniciar el sistema es necesario solucionar la falla por sobrecarga. Una vez resuelta la falla por sobrecarga, restableceremos el sistema presionando el pulsador Reset. Vemos que se enciende la lámpara roja, indicando que el motor está detenido en modo normal y no en modo falla. Volvamos a arrancar el motor. Detengámoslo. Arranquemos. Generemos un fallo. Reseteamos. Y volvemos a arrancar. Veamos la simulación del arranque directo en cada sim. Subimos los interruptores de control y potencia. Vemos que se enciende la lámpara roja, indicando que el motor está detenido. Al pulsar Start, se energiza el contactor KM1, encendiendo el motor. Se apaga la lámpara roja y se enciende la lámpara verde, indicando el arranque del motor. Si pulsamos el Stop, el motor se detiene. Arranquemos el motor una vez más para simular una falla, presionando el pulsador Test incorporado en el relé térmico. Notamos que cuando pulsamos el Test, el motor se detiene y se enciende la lámpara ámbar indicando una falla. En esa situación, el motor no puede arrancar. Una vez resuelta la falla, presionamos el Reset para poder arrancar el motor nuevamente. Espero que la presentación haya sido de su agrado y hayas podido aprender un poco más. No olvides suscribirte al canal de Electrónica con el Profe Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes. Ok. ¿Qué dice Gonzalo? Gonzalo. ¿Profesor? ¿Qué dice? ¿Cómo lo ves? Bien, todo entendido. Está interesante. Sí, Más que todo es que ustedes tengan una idea de cómo es el funcionamiento, ¿no? sí, Y a la parte de instalación, todo eso es parte de los electrónicos, de los electrotécnicos, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan una idea general. Bueno, no hay valle, ¿eh? No, no han entrado. Qué raro. pero, bueno, damos la sesión de clase concluida por hoy día. Entramos a las 4:30 para mantenimiento eléctrico, Ya, profe. ¿correcto? Sí, Ya lo vemos, Gonzalo. ya, profe. Nos vemos.